Hay fotos que a uno se le quedan grabadas en la mente de por vida. Una de esas fotos es una en la que el protagonista es Arturo de Andrés, un genio de esto de probar coches, a bordo de un Fiat Uno Turbo IE, despegando en un cambio de rasante en la revista Automóvil. ¿Quién no ha visto esta foto alguna vez? Hoy no vamos a replicar, en cualquier caso, lo que hizo Arturo de Andrés saltando con el coche, porque entre otras cosas sería políticamente incorrecto y seguramente hasta me ocasionaría algún tipo de problema legal con la DGT. Y no menos importante es el coche de Carlos, y no me voy a poner a saltar con el coche de Carlos porque no creo que le guste. Vamos a contar, eso sí, toda la historia del modelo 1 en general y del Turbo en particular, y luego vamos a trazar una serie de paralelismos con el Abarth 595 que todavía hoy os podéis comprar en los concesionarios. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es el usado sí pero interesante de ese Fiat Uno Turbo IE. Dado que no creo que volvamos a probar un 1 en mucho tiempo en Power Art, lo que voy a hacer ahora es contaros de dónde salió el 1. Y toda esta historia empieza por una idea del gran Giugiaro, que no deja de salir en Power Art. Prácticamente desde el primer año hasta hace 3 días hemos estado viendo coches hechos por Giugiaro, incluyendo este 1. La historia es que Giugiaro se puso a pensar cómo sacar más partido de los coches modernos de cara a los años 80 y empezó a pensar en el concepto de levantar el punto de la cadera, es decir, sentar al conductor y a los pasajeros más altos dentro del coche, tanto respecto al suelo como respecto a la propia plataforma del coche. Levantar el punto de la cadera le permitía a Giugiaro en una misma batalla, en una misma longitud del coche, conseguir más espacio interior, porque el conductor podía ir más pegado al volante y los pasajeros traseros tener más espacio para las rodillas. Así que cogió todo este concepto y lo plasmó en el Lancia Mega Gamma. El Mega Gamma era una suerte de monovolumen sobre base del Lancia Gamma, donde se planteaba un coche ciertamente similar en lenguaje estético a la obra de Giugiaro previa para Volkswagen, como con el Golf, pero se llevaba el concepto bastante más lejos. Con los pasajeros más erguidos, un suelo plano y un interior de lujo, el coche se presentó en el Salón de Turín de 1978. Gianmaria Rossignolo era por entonces el director de Lancia y quedó impresionado por el trabajo de Giugiaro y pensó que era una buena idea crear esa especie de berlina premium, pero ligeramente elevada, esa suerte de monovolumen que no llegamos a ver. Fue con esta idea al departamento directivo de Fiat y dijo: miren señores, quiero hacer este coche que me ha diseñado Giugiaro, pero alguien de Fiat, de cuyo nombre no quiero acordarme, le dijo que no podía hacerlo. Así que le rompieron el plan y Rossignolo se tuvo que volver a su casa en Fiat a pensar en otras cosas. En Fiat no convencía el nivel de riesgo a asumir para crear un coche visualmente tan raro dirigido a un cliente premium acostumbrado a las berlinas de 3 volúmenes de toda la vida. Por otra parte, sorprende la falta de riesgo a tomar con Lancia, que hasta entonces había sido una máquina de innovar, pero en cierto modo anticipaba lo que estaba por venir para la firma dentro del grupo Fiat. Como Rossignolo tenía más trabajo sobre la mesa, concretamente el desarrollo del sucesor del Auto Bianchi A112, pensó que la idea de Giugiaro bien se podía aprovechar para crear un coche utilitario. Giugiaro ejecutó el Lancia 1 o Lancia Lambda o Proyecto 144, como queráis llamarlo, un coche completamente nuevo con posición de conducción elevada, buena aerodinámica y un diseño puramente funcionalista. El interior era de lujo, como correspondía a un Lancia tanto por materiales como por equipamientos, pero Vittorio Jadela, el capo de Fiat por entonces, acompañado de Cesare Romiti, volvieron a darle un no a Rossignolo, que dimitió ese mismo 1979 en el que había presentado el proyecto. Jadela y Romiti no tenían nada claro que crear esa especie de coche de segmento utilitario, con precio elevado, logo de Lancia y posición de conducción elevada fuese a tener ningún tipo de éxito en el mercado, así que directamente lo descartaron. Pero el propio Jadela tenía otro problema en la mesa y es que tenía que sustituir al Fiat 127 y el proyecto que estaba desarrollando no gustaba a nadie dentro de Fiat. Desde hacía años se trabajaba en el proyecto 143, el sustituto bastante convencional que a Umberto Agnelli no le terminaba de convencer. El coche había llegado a una fase de prototipo circulante, pero Agnelli no quería que Fiat fabricase ese coche, y tras discutir con Jadela, este le propuso recoger el prototipo Lancia 1 de Giugiaro y convertirlo en un modelo de Fiat. Dato curioso, este proyecto nonato de Fiat 143 acabó en manos de Skoda, que lo compró para producir el Favorit de 1987. De ahí que te suene el diseño. Así, de esta manera, en 1983 Fiat acabó lanzando un coche que originalmente había sido denominado Lancia 1, que se iba a vender en los concesionarios de Lancia y que acabaría siendo un modelo de Fiat, un coche innovador en la época, con una forma realmente extraña por esa proporción de ser más alto de lo que le tocaba en relación a su longitud cuando lo comparabas con su competencia, pero a cambio tenía esas ventajas de espacio interior y otros conceptos técnicos que luego vamos a ir elaborando a medida que vamos viendo el coche.
Ya en la presentación del Uno en Cabo Cañaveral, la compañía anunció que habría una versión de altas prestaciones con la que plantar cara al cada vez más concurrido segmento de los utilitarios deportivos. Así llegamos a nuestro protagonista de hoy, el Uno Turbo con inyección electrónica. La idea de una versión deportiva estaba presente en las propias mesas de los diseñadores de Fiat, porque esta vez la variante deportiva del modelo de Fiat no la iba a hacer Abarth. Abarth estaba metida en el mundillo de los rallies y no tenía tiempo de hacer un coche de producción, así que iban a ser los propios ingenieros que habían hecho el Uno los encargados de hacer esa versión deportiva con la que Fiat esperaba competir de tú a tú con el Super 5 GT Turbo y con el Peugeot 205 GTI, entre otros. Para crear el coche, lo primero que se trabajó no fue ni en la estética ni en el concepto del vehículo, sino en el motor. Era el corazón del vehículo lo que iba a permitir crear el resto del Uno deportivo. Se planteó en primer lugar utilizar el 1600 del Fiat Ritmo TC creado por Abarth, un motor que cabía perfectamente, que se le podía dotar de inyección electrónica y dar la potencia que tiene este coche o incluso más. Pero eso no encajaba con la época. En aquel momento, principios de los años 80, todo era turbo, turbo, turbo. Y Fiat quería demostrar con este coche todo su arsenal tecnológico y sus capacidades. Quería que fuese un coche halo más que un coche puramente comercial. Por eso había que meterle un motor turbo debajo del capó delantero. Con los celebérrimos motores Fire todavía por llegar al mercado, Fiat decidió aprovechar un bloque con capacidad de resistencia suficiente para meterle el turbo. El bloque iba a ser el 1301 centímetros cúbicos, reaprovechado y derivado del empleado en el Fiat 128, pero que en su momento se había estudiado para la versión estadounidense del Fiat X1 noveno. El bloque acabaría en la versión de 70 caballos atmosférica del Uno antes de llegar a esta versión turbo. Era un motor humilde con bloque en fundición de acero con culata de aluminio y un único árbol de levas en cabeza movido por correa, accionando 2 válvulas por cada cilindro. Sobre él se instalaba un turbocompresor IGI VL3 soplando a 0,55 bares de sobrepresión con una carcasa refrigerada por el propio refrigerante del motor. Se incorporaba además un sistema de inyección Bosch LE2 Jetronic, mientras que el encendido iba a cargo de un sistema electrónico Marelli. Para evitar el lag en las retenciones, se instalaba una válvula de bypass en el turbocompresor que permitía mantener cierto flujo de aire a alta presión en la propia turbina de escape, y de esta manera, cuando íbamos al acelerador después de haberlo soltado, no teníamos que esperar tanto para que reaccionase. Para gestionar el extra de calor que se generaba en este pequeño vano motor, había la inclusión, primero de todo, de un radiador de aceite. Un radiador de aceite que servía además para quitar temperatura al propio lubricante, que de otra manera, acostumbrado a no funcionar refrigerando un turbocompresor, pues aquí se hubiese encontrado con un problema para mantener el motor correctamente lubricado. Por otro lado, tenía además un intercooler que servía para reducir la temperatura del aire de admisión. Toda la potencia bajaba a través de una caja de cambios tomada originalmente del Fiat Ritmo, luego se sustituyó por la mítica C510 que todavía se monta en el Fiat 500, en el Panda y en otros modelos. A través de esa propia caja de 5 relaciones, con relaciones bastante cerradas, se pasaba un diferencial abierto que enviaba el par a las 2 ruedas delanteras. El motor entregaba 105 caballos a 5.750 vueltas con 150 Nm de par máximo a 3.200. El tope de revoluciones estaba a 6.500 vueltas a pesar de ser un motor de solo 8 válvulas, y el grueso del par máximo ya estaba disponible desde 2.500 vueltas por minuto. Gracias a toda esta mecánica, el coche era capaz de hacer el 0 a 100 en unos 8,9 segundos, tocaba los 200 por hora de punta y el 80 a 120 lo batía en 5 segundos y medio. Con 845 kilos en báscula para 105 caballos, estamos ante una pequeña máquina de 8 kilos por caballo. Pero no te iba a ser el motor, también había que hacer apaños en el tema del chasis. La plataforma conservaba una suspensión McPherson delante, llevaba frenos de disco ventilados en el tren delantero y llevaba también discos en el tren trasero, algo que los Fiat Uno convencionales no equipaban. Tenía detrás un puente trasero torsional, que no dejan de ser 2 brazos longitudinales unidos por este elemento que trabaja a torsión, y además se apoyaba en esa zona en los muelles posteriores. Toda esta parte inferior del chasis, si levantáis un Panda o un 500, os va a sonar bastante porque tiene mucho que ver. Respecto a un Uno convencional, lo que se cambiaban eran los talados de los muelles y de los amortiguadores. Obviamente se hizo que el coche fuese más rígido, que fuese más bajo, especialmente del tren delantero. El tren trasero no se bajaba tanto y se conservaba cierta cantidad de recorrido de suspensión atrás, algo que luego, con el paso de los años, nos hemos ido aficionando a hacer los coches deportivos pequeños con más y más
suspensión bajita, y eso ha hecho que nos comamos el recorrido de suspensión trasero y ahora tengamos un Abarth 500 que es mucho más rebotón y seco del tren trasero. Aquí todavía teníamos recorrido para tragar los baches y hacerlo funcionar. Un último detalle curioso, este coche en esta versión no, pero después con el restyling se le equipó un sistema de ABS de un único eje, así que solo funcionaba en el tren delantero. Si ibas a bloquear las ruedas en frenada del tren delantero, entraba en funcionamiento e interrumpía la presión de frenado en el eje delantero. Y estéticamente tenía para sí un paragolpes delantero específico con nuevas canalizaciones de aire, además de un faldón aerodinámico. También tenía un nuevo portón trasero de maletero totalmente fabricado en plástico, un paragolpes posterior específico y unos aletines adicionales para cubrir el extra de ancho de vías. En su época era un coche que se veía algo alto y cuadradote frente a la competencia, pero el tiempo lo ha tratado con justicia y ahora lo vemos bastante contemporáneo. Sí, por fuera el coche cambiaba poco respecto a un Uno convencional. Por dentro sí que se invirtió un poquito más de dinero en crear un coche especial. Para empezar se creó el cuadro de instrumentos, el mejor cuadro de instrumentos de toda la historia de un utilitario deportivo, lleno de lucecitas, lleno de medidores, que además todos funcionan. Es tan espectacular este cuadro de instrumentos que de hecho se acabó utilizando en el Lancia Delta S4. Así que tenemos cosas como temperatura y presión de aceite, temperatura del refrigerante, presión de sobrealimentación, nivel de combustible, obviamente, el cuentavueltas, el velocímetro. Luego se tomaron otras decisiones que ya eran comunes con el resto de los Unos, pues por ejemplo, todos los mandos satelitales que quedan cerca de la mano, con un volante convencional, no con un volante separado, te acaban quedando prácticamente en la punta de los dedos índices para que puedas ir actuando sobre ellos sin tenerte que desviar ni quitar la vista de la carretera en cualquier momento. Cualquiera diría que esto es una buena idea y cualquiera pensaría que hoy en día, 40 años después, 30 años después, tendríamos que ver esto aplicado en los coches de calle, pero no, nos gustan las pantallitas táctiles y no tener nada cerca de las manos. Resto de elementos así deportivos dentro de este coche, pues la moqueta roja, por ejemplo, aplicada a todo el interior, muy de época también, en aquellos años 80 se llevaba para todas las versiones deportivas de casi cualquier fabricante, y los asientos que también eran específicos. El resto del interior no se alteraba, guardando las claves de diseño de Giugiaro que luego también veríamos aplicadas en coches como el Panda. La idea era crear una suerte de bandeja horizontal con mucho espacio negativo donde dejar cosas frente al conductor y al pasajero como un bolso, apoyando en esta bandeja el cupolino del cuadro de instrumentos, y se colocaba como si fuese un pilar la consola para la radio y el control de climatización uniendo el salpicadero con la parte inferior del piso. Gracias al agradecido diseño de la cadera alta, el coche, a pesar de medir solo 3,6 metros de largo, tenía un respetable espacio para los pasajeros traseros y un maletero digno para la época. Para empezar a enjuiciar este coche, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué situación de mercado nació. Tenéis que pensar que en aquella época los utilitarios deportivos a principios de los 80 eran mucho más puros, mucho más radicales y mucho más divertidos de conducir, también lo voy a decir, que lo que sucede hoy en la actualidad, pero al mismo tiempo había poco donde elegir, porque los pocos coches deportivos que había se concentraban además en bastante disparidad de precio. Tenías por un lado el 205 GTI, que era muy caro, el Golf GTI, que era más grande y también más caro que este coche, y luego tenías el Renault Super 5 GT Turbo, que era en realidad el rival al que apuntaba Fiat cuando lanzó este coche, porque directamente le copió en precio incluso. En dinero de hoy, corrigiendo la inflación, el Uno Turbo de inyección electrónica costaba 21.500 euros. Un R5 GT Turbo clavaba esta cifra, mientras que un 205 GTI necesitaba alrededor de 25.000 euros para sacarlo de la concesión. Y si bien te puede parecer que si ya habían mirado el tema del precio para ajustar el Uno Turbo al mismo precio que el GT Turbo, podríamos esperar coches equivalentes también en comportamiento, la realidad es que la puesta a punto que hizo Fiat con este coche era totalmente distinta, así que este coche se conducía de una manera bastante diferente al modelo francés. Y es que este coche era más versátil, estaba más conseguido y estaba más pulido en todos sus aspectos, tanto en los aspectos de motor como en los aspectos de puesta a punto del chasis. Para empezar, el Uno Turbo, al contar con inyección y encendido electrónico, ofrecía tres características clave que el R5 GTT no podía igualar. Gastaba mucho menos combustible, tenía una curva de par mucho más llena y plana, no tenía el efecto de la patada del turbo y era mucho más capaz de bajar la potencia al suelo. Así, el Uno Turbo tenía para sí un tren delantero que mordía con muchas ganas a la hora de meter volante, hacía notar su bajísimo peso, menos de 900 kilos sobre la báscula. Obviamente sus rivales también tenían esa ventaja para ellos, pero luego una vez que estabas apoyado en la curva,
tenía agilidad, la agilidad justa para poder ajustar la línea en la que estabas trazando la curva, en esa fase de tránsito donde ya estás metido en la curva y tienes el hilito de gas. Aquí podías levantar y colocar la trasera o incluso utilizar la técnica del pie izquierdo para frenar y descolocar un poquito el culo y colocar el coche justo donde querías para justo después ir a gas, acelerar y bajar potencia a través de las ruedas delanteras para empezar a acelerar. Lo bueno que tenía este coche respecto al 5 GT Turbo es que era mucho más capaz, a pesar de compartir la misma medida de ruedas de 13 pulgadas, de bajar la potencia al suelo. Y es que este coche no era tan peleón, ni te pegaba esos latigazos que te pegaba el Renault cuando estabas bajando potencia al suelo. Era mucho más progresivo en ese sentido y además lo mezclaba con un motor que también era mucho más progresivo. La dirección era más rápida también que en el Renault y eso hacía que con una geometría con algo más de avance y un poquito más atacada la relación de dirección entre lo que girabas tú con las manos y lo que giraba la cremallera de dirección, el volante fuese un poquito más duro, especialmente una vez que ya estabas apoyado, donde ya tenías bastante volante aquí metido, era donde te empezaba a costar manotear y mantener el volante en el sitio, pero también gracias a eso te telegrafiaba mejor a través de las yemas de los dedos lo que tenías de agarre en las huellas de los neumáticos delanteros, así que te daba esa cantidad de información. Curiosamente, si apretábamos el acelerador a fondo en plena recta, el coche no iba dando bamboladas a los lados como si le pasaba al modelo de Renault. Los frenos con pocos kilos para parar, 4 frenos de disco y ventilados los discos delanteros, en su momento eran un sistema más que suficiente para parar el coche y tenían potencia y bastante resistencia al calentamiento. La suspensión resultaba dura en su justa medida. Es un coche que no balancea, no cabecea, pero tampoco resulta seco ni excesivamente duro. El Renault seguramente era más duro, más seco, más rebotón, especialmente el tren trasero, y aquí tenías más capacidad de que el coche fluyese por la carretera. No llegaba a los niveles del 205 GTI ni en capacidad de tragarse baches en pleno apoyo, ni en ajustabilidad. El Peugeot era más agresivo en eso, también un poquito más crítico en apoyo, pero el Fiat hacía una puesta a punto más completa, voy a decir, porque podía combinar dureza para controlar cabeceo y balanceo en curva rápida y al mismo tiempo capacidad de absorción y ajustabilidad en su justa medida para que tampoco fuese un coche ni crítico ni excesivamente peligroso cuando lo estabas ajustando desde atrás. Decía Arturo Andrés en esa prueba que os comentaba al principio de este vídeo que el que quisiese un coche más de carreras, con sensaciones de carreras, que se comprase el Renault porque le iba a hablar más a través del volante, le iba a hacer trabajar más para sacarle partido, pero quien quisiera un coche más Gran Turismo, más capaz de hacerlo todo y hacerlo bien, en el 1 tenía más capacidades de ese estilo. Sí que es verdad que este coche tenía un poquito menos de caballos y un poquito menos de pegada pura y dura, pero lo suplía siendo un coche más completo. Abarth desarrollaría una versión de Grupo A para el Mundial de Rallys, llevando el motor hasta los 165 caballos a base de empujar el turbocompresor hasta los 1,2 bares de sobrepresión. El coche se convertiría así en pura dinamita, pero con problemas de rigidez en los anclajes del puente trasero de la carrocería, que tenía mucha flexibilidad, hacía que el coche fuese poco preciso en tramos de asfalto a ritmo vivo, un problema que perseguiría este concepto de plataforma hasta el actual Abarth 500. Este problema además se sumaba a la propia torsión transversal de los brazos tirados de la suspensión, que echaban aquí en falta un anclaje de BAT o algo parecido que Fiat nunca llegó a colocar. Pero ese no fue el único uno desarrollado por la gente de Corso Marche en Abarth, sino que también pensaron en otra cosa. Pensaron en crear una super versión de Grupo A con el sistema de tracción total que tenían los Delta Integrale de calle, que en aquel momento no se llamaban integrales, se llamaban Delta 4-Wheel Drive. El tema es que ese desarrollo de un 1 turbo IE de tracción total, del que se iba a producir una serie de 5.000 unidades de cara a la venta pública, acabó siendo cortada de raíz cuando se canceló el Grupo B. Y es que en el momento en el que se canceló el Grupo B y también el Grupo S, y los fabricantes tuvieron que mirar para competir en la máxima categoría del mundial con un coche de Grupo A, Corso Marche Abarth ya directamente se puso a trabajar en lo que acabaría siendo el Delta Integrale. Y se olvidaron de ese desarrollo del 1 turbo de tracción total, que quedó en unos cuantos planos y en unos pequeños trabajos previos que no llegaron a ver la luz nunca. Hubiese sido genial ver un cacharro de estos con tracción integral, la verdad, con este tamaño, con esta pegada, con este motorcillo,
habría molado. Muchos de estos elementos desarrollados por entonces para el Uno de Grupo A, como las llantas de 15 pulgadas, acabarían viéndose en unidades de calle de clientes privados. ¿Y cómo resiste este coche el paso del tiempo? ¿Cómo te lo encuentras hoy en día? Porque ya no es lo mismo hablar de él ahora de lo que hablaba en su día Arturo de Andrés. Pues bueno, te encuentras una vez más un utilitario deportivo muy rápido, muy fácil de llevar, muy fácil de cambiar de apoyo de izquierdas a derechas, con suficiente capacidad de absorción de baches como para que trabaje en casi cualquier tramo. Es un coche más de rallies que de circuitos y eso ayuda a que lo puedas ir posicionando en la carretera sin ir saltando de un sitio a otro, lo cual te da confianza. Es un coche que agradece especialmente el extra de recorrido de suspensión que tiene, por ejemplo, respecto a un Abarth 500 moderno, pero esa referencia del Abarth 500 la voy a usar yo ahora mismo. Y es que este coche tiene mucho que ver con el Abarth 500 por dimensiones, por batalla, por longitud total, por anchura, por condición de motor turbo de tracción delantera, por posición de conducción ligeramente elevada, la relación entre la posición del volante, los pedales, el asiento, hasta el sonido motor diría yo, y la caja de cambios que la comparte. Por todos esos elementos podemos decir que este es el abuelo real del Abarth 500 actual y por eso tiene esa conexión mental prácticamente intuitiva que te genera conducir este coche y que acabas haciendo que te sepa Abarth 595, con la ventaja de que este coche tiene una dirección de verdad, no una dirección asistida eléctrica de esas que parece casi de PlayStation. Aquí vas notando la gravilla que hay en el suelo cuando te estás excediendo con el gas y obviamente te hace trabajar más cuando estás maniobrando porque tienes que meter músculo y te va cansando un poquito más en el curva y contracurva, pero a cambio de eso permite que controles, permite que tengas la respuesta que esperas, permite que sepas lo que está haciendo el coche en cada momento cuando estás afrontando tu tramo de curvas favorito cualquier mañana. Como tantas veces os he dicho en los usados pero interesantes de coches clásicos, no deja de ser una máquina de esas de diversión pura y dura que se puede comprar relativamente por poco dinero y que te va a sacar muchas más emociones que muchos coches muchísimo más caros y muchísimo más modernos. ¿Es más lento que un Megane RS actual? Obviamente es más lento también que un Abarth 595, tiene menos pegada, pero es un coche suficientemente moderno para tener frenos dignos y potencia digna, un consumo que no está disparatado y un precio y coste por kilómetro de disfrute que tampoco se van de las manos. No es un coche como un 911 o como un Alfa Romeo GTV V6. Aquí tienes una diversión más asequible, pero tienes que tener en cuenta lo de siempre. Son coches que son claramente inseguros. Si te pegas un tortazo con un coche de estos, te puedes hacer mucho daño porque no dejan de ser casi de hojalata. Son coches que flexan, coches donde notas que está trabajando el chasis porque se va moviendo y obviamente si te pegas contra uno de los árboles que están rodeando esta carretera, pues va a quedar hecho pues como si estrellases una caja de cerillas a 100 por hora contra una piedra, ¿no? Eso tienes que tenerlo en la cabeza para saber modular a qué ritmo vas y con qué ritmo disfrutas, pero también os digo que gracias a todo eso, con estos coches, por el tacto de la dirección, por el tacto del motor, por el tacto de los frenos, puedes pasártelo muy bien a velocidades perfectamente legales, porque notas cosas, sientes cosas que en un coche moderno directamente a esas velocidades no notas nada. Dicho de otra manera, donde aquí con el GR Yaris iba a una velocidad indecible y donde tenía que exigir al coche para notar cómo trabajaba el diferencial Torsen, cómo apoyaba la curva e iba como un tiro, aquí a una velocidad de la mitad, literalmente de la mitad, puedo notar cosas y pasármelo bien sin tener que arriesgar el pellejo y por un precio que puede rondar los 6.000 euros, algo así. A mí para pasármelo bien ya me vale. También os digo que este coche, como es un 4 plazas, se puede disfrutar con toda la familia y te puede permitir disfrutar de los placeres de los rallies clásicos, de regularidad o de cualquier tipo de concentración o evento que os apetezca hacer. Eso sí, como no corráis y lo compráis ya, me parece que va a empezar a dispararse de precio y va a empezar a ser un problema. De unos turbos, precisamente de unos. Tuve una primera unidad de 1989, del mismo año que este, y me lo compré con 21 años. Ahora ya han pasado unos cuantos. Y por nostalgia, pues me hice con esta unidad, pues que había que restaurar íntegramente. Me levanta la cabeza y así lo hice. ¿Por qué vendiste el original? El primero. Bueno, pues en aquellos momentos por necesidad.
Si no, no lo hubiese vendido. Evidentemente la nostalgia y el arrepentimiento ha hecho que me haga con otra unidad. 30 años de arrepentimiento. Sí, mucho porque es un coche súper divertido, que da unas sensaciones que hoy por hoy no se encuentran en un coche moderno. Y vi la oportunidad y me tiré de cabeza a la piscina. ¿Qué le has hecho al coche? Porque lo compraste desvencijado, vamos a decir, y has Bueno, acabado... el coche andaba, pero andaba muy mal. O sea, los amortiguadores, uno de su padre y otro de su madre, estaba para hacerlo entero. El coche era de color negro. La unidad que me compré yo, la primera, era de color blanco, por eso a este le he cambiado el color. Y le he hecho entero. Se ha desguazado por completo, se ha desmontado por completo, incluido antigravilla, pinturas, todo, para buscar posibles óxidos, que alguno tenía, pero mínimo, la verdad. Se ha reparado todo y se ha vuelto a rehacer. ¿Cómo está el tema de recambios de estos aparatos? Pues la verdad es que hay recambios, en plan genérico, que a lo mejor alguno hay que hacerle algún retoque, algún ajuste, porque solo del 1 turbo a lo mejor había alguna cosita que variaba un poquito y no se encuentra. El portón trasero, por ejemplo. ¿Alguna idea de venderlo? No. Ya se queda. Esta vez no te vas a arrepentir de haberlo vendido. No. Hombre, vamos a ver. Todos decimos, de este agua no beberé, pero... Por 50.000 euros lo vendes, claro. Pero... creo que sí. Creo que sí. Con un lacito. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. En un mercado de vehículos usados pero interesantes que se ha vuelto totalmente loco, se están pagando 10.000 euros, ya lo habéis visto, por un 205 GTI y otros 10.000 euros por un Renault 5 GT Turbo. Así que nos queda este coche como una especie de refugio porque todavía no tienen precios exorbitantes. Sí que es cierto que ahora se pagan mucho más caros que antes porque estamos hablando de coches que ya empiezan a cotizar alrededor de los 6-7.000 euros, especialmente los fase 2, porque encontrar un fase 1 en buen estado empieza a ser poco menos que misión imposible. Pero antes de meternos a buscar en Wallapop unidades usadas, a ver por qué precios reales las acabamos encontrando, os voy a rematar un poquito aquí la conclusión explicándoos qué le miraría yo a este coche si me fuese a comprar un usado. Pensad que es un molinillo deportivo con el que te lo puedes pasar pipa haciendo curvas, como siempre con este tipo de coches. Recordad también que si os pegáis un tortazo con un coche de estos, no es como pegároslo con un coche moderno, hay que tener un poquito más de precaución, pero es un coche de estos para disfrutar los fines de semana, que tampoco gasta demasiado combustible, son baratos de mantener y puedes permitirte el lujo de tenerlo en casa sin tener demasiados remordimientos de conciencia. Son coches duros en términos generales. El motor, lo único que tiene así un poco preocupante, lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, lo que es el turbocompresor, como buen coche turbo, el uso de buenos aceites sintéticos y el buen intercambio de dicho aceite va a hacer que el turbo dure más, pero es normal que si encontráis un coche con más de 150.000 kilómetros, el turbo empiece a tener algo de pérdidas, así que es importante ver si el coche quema aceite, si le sale humo azul por detrás porque los sellos del turbo igual ya se han estropeado, y si podéis comprobar cuando estéis mirando el coche si tiene juego axial, demasiado juego axial, el turbo IGI, pues os vais a ahorrar por lo menos el susto de ver que tenéis que cambiar el turbo sin que pensáis que tenéis que cambiarlo. Al final, si os vais a comprar el coche y tiene el turbo mal, tampoco es una cosa para no comprarlo, pero por lo menos que sepáis lo que os va a costar, que no es poco dinero precisamente. El otro punto del sistema motopropulsor complicadillo son las cajas de cambio, especialmente la original, que derivaba del ritmo, que además de tener mal tacto a la hora de cambiar de marchas, pues tenía problemas con los sincronizadores. Así que ahí tenéis un punto a revisar. Las C510 son mucho más duras, que son las que montaron los coches a partir de 1987, así que preferentemente la cosa sería comprar un coche posterior a 1987. Si nos quitamos ya del tema del grupo motopropulsor, nos queda el tema del chasis. Son coches que la primera serie tiene algún problemilla de óxidos en los bajos, en los puntos de anclaje de la suspensión y demás, así que es como tantos otros coches clásicos que traemos aquí, un coche de esos que yo os recomiendo levantar en un elevador, ver los bajos y si puede ser meterlo en una alineadora para ver si está doblado, que es un factor fundamental a la hora de invertir dinero en un coche de estos. Cuando los Renault 5 GT Turbo costaban 350.000, 400.000 pelas, un 1 Turbo costaba nada. Si te pedían
100.000 ya era mucho decir. Luego, cuando ya empezaron a subir los 1 Turbo y compañía, ya fue otra historia. Pero ahora vamos a ver por cuánto los encontramos. Pues vemos que en Wallapop, en nuestro partner para buscar estos coches, hay un montón de unidades, bastantes más de las esperadas. Y es que es un coche que funciona bastante bien en el mercado español. Vamos a abrir unas cuantas unidades para ver. 1, 2, 3... Abro. Vamos a quedarnos con estos. Aquí tenemos un fase 2 del 91. Ya tiene el restyling, otro tipo de asientos. 8.000 euros. Tenemos esta unidad del 88, 5.000 euros. Este es un fase 1. Este es más parecido a lo que yo me compraría. Llantas cambiadas, aletines pintados. Encontrar uno de estos de serie es complicado. Cuadro de instrumentos hay con un marquito gris, pero tampoco tiene nada que no se pueda arreglar. El volante me mola este OMP. Asientos de serie. No aparece kilometraje, no aparece estado, no explican nada, pero ponen que tienen ITV. 5.000 euros, me parece un buen precio para una unidad de estas si está bien cuidada. Un coche para ir a mirar. 6.000 por este rojo, parece que está bastante de serie. Tiene algo de aquí que le falta la pegatina, algo de habrán tocado de la aleta. Pilotos traseros cambiados. 202.000 kilómetros, ITV al día, sin óxidos, no cambios, solo venta. Mando un vídeo detallado del coche si se lo pides. Pues otra unidad para mirar, esta está en Can Martín de Estela. Muy bien. Sigue en precio, esos 6.000 euros que os he dicho. 9.500, este ya es claramente más caro. También es cierto que viendo el estado de la tapicería y el volante de serie y el estado del vano motor, este coche está en mejor estado que todos los otros que hemos estado viendo. Diríamos que este es uno casi de estado de concurso, 120.000 kilómetros en perfecto estado del todo, se puede ver y probar. San Boi de Llobregat 9500, pues esta es la alternativa. Si no os queréis comprar uno que tenga mucho trabajo encima y queréis uno que esté prácticamente de serie y en muy buen estado, este tiene buena pinta. 6.500 por este fase 2, que tiene muy buena pinta de color de pintura. Este ya lleva el otro morro, el otro interior y un acabado que estaba más cerca con el del Fiat tipo, vamos a decir. De nuevo, os lo vuelvo a decir, a mí me parece más interesante el fase 1, aunque el fase 2, sobre el papel por lo menos, era mejor coche. Última unidad, 7.000 euros por este de 38.000 kilómetros. Está cambiado el motor. Ahí está, motor, carrocería, rehecho todo, restaurado. Este coche está en León. Vemos que tiene las mismas llantas de 14 pulgadas de Delta que tenía la unidad que hemos probado hoy de Carlos, en este caso con otro tipo de tratamiento de color. Unos asientos bucket peculiares, freno de mano que parece hidráulico por lo que podemos ver ahí. Bueno, pues ya veis que un fase 1 os puede salir entre los 5 y los 7.000 euros, salvo que queráis uno de concurso que ya valía 9.500 y un fase 2 pues ronda por ahí también los 7.000 euros. Siguen siendo menos euros de los que os pedirían por un 205 GTI o los que os pedirían por un Renault 5 GT Turbo. Con un mercado de clásicos cada vez más complicado, cada vez es más difícil hacerse con un cacharrillo de estos divertidos. Este es uno de esos aparatos que a mí me gustaría tener en el garaje sin ninguna duda. Yo me quedaría un fase 1 antes que un fase 2, aunque el fase 2 sea más rápido y esté un poquito mejor apañado, pero el cuadro de instrumentos, el formato original de Giugiaro me gusta más del modelo original. Le pondría unas llantas de 15 pulgadas como los del Jolly Club, de los que corrían los rallies de Grupo A, y lo compraría negro, me lo pintaría negro estilo el que tenía Toivonen cuando hacía los test de estos coches de Grupo A. Cada uno tiene sus sueños. Si os gustan los coches italianos, los turineses, este es una buena pieza de esas para tener en el garaje antes de que se ponga la colección de estos aparatos prácticamente imposible. No tengo nada más que contaros. Si os ha quedado una duda del 1 Turbo, queréis saber algo que no os haya contado, solo tenéis que ponerlo en los comentarios. Si habéis tenido uno de estos y tenéis alguna historia para contarnos con él, pues también dejádnosla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.